Entonces decíamos que las clases son los lunes y miércoles de 16 a 18:15, ¿no es cierto? ¿Así lo tienen todos? Respóndame, por favor. Sí, ingeniero. Muy bien. Entonces, vamos a tomar 2 exámenes parciales. Vamos a hablar de la ponderación o el sistema de evaluación. Tenemos entonces parcial 1, 20%, parcial 2. A ver, vamos a escribir esto y podemos modificar. 20%, van 40. Y examen final. Sí, examen final sería lo que falta, 100. 60%. Entonces esto es el 100%. Así vamos a hacer la ponderación entonces. ¿Ya? Hay trabajos prácticos que no valen punto, pero son requisitos para ingresar a los exámenes. O sea, sí o sí tienen que hacer los trabajos prácticos. Y hay que presentarlo. Entonces esa es la ponderación, jóvenes. Ahí tienen. ¿Está bien? En cuanto a la bibliografía, no les he pasado, pero les voy a pasar más tarde o mañana, el programa analítico, ¿ya? Lo voy a poner en Moodle o se lo voy a pasar a Classroom también. Y ahí van a ver ustedes los temas, las horas, las unidades, y van a ver al final la bibliografía, ¿ya? Cualquier texto, cualquier libro que trate de aguas industriales es de importancia. Es de importancia, aguas industriales. Hay muchos textos, muchos libros. Puede ser temas que se relacionen con generación de vapor. Esto es lo que nos interesa. Con generación de vapor. O circuitos de enfriamiento. Entonces, esto son temas muy importantes que nos van a llevar por lo menos en el tema de generación de vapor, más el ablandamiento de las aguas, nos va a llevar por lo menos unas 6 clases, ¿no? Y unas 4 clases de circuito de enfriamiento, 3 clases, y luego viene aguas residuales, entonces vamos a estar distraídos en todo el semestre con estos temas, ¿no es cierto? Entonces, cualquier libro que se relacione con aguas residuales, aguas industriales, generación de vapor, tratamiento de agua para calderas, todas esas temáticas, todas esas bibliografías son de importancia, pero ahí en el programa analítico de la materia está, ¿ya? Está. Y si falta, bueno, lo vamos a mirar, lo van a ver ustedes, me van a decir, hay estos libros, y vamos a colocar otros libros que sean necesarios, si es que falta. Muy bien, entonces vamos a empezar con la materia nosotros. Y vamos a hablar de aguas y la calidad química. Calidad química. Cuando decimos calidad química de las aguas, nos estamos refiriendo a las sustancias que hay disueltas en el agua. Ustedes saben, deben saber de que las aguas naturales son aquellas aguas superficiales, o sea, que están en los ríos, en las lagunas, en los lagos, aguas subterráneas que están en las corrientes en el subsuelo, ¿cierto? Otro tipo de agua,
o también las aguas que están en la atmósfera, en estado de vapor. Entonces, el agua existe en 3 estados, ¿no es cierto? Sólido, líquido y vapor. Es el único líquido en la naturaleza, la única sustancia que existe en los 3 estados. Y se puede expandir 600 veces su volumen cuando pasa de líquido a vapor. Muy bien, entonces pueden haber aguas ácidas, fíjense, aguas neutras. Yo puedo decir aguas, a ver si se me escribe bien esto. Aguas ácidas, aguas neutras, aguas alcalinas. Y si son aguas ácidas, ¿qué tipo de sustancia tendrán disuelto? ¿Qué dicen ustedes? Si son aguas ácidas, tienen disueltas sustancia. A ver, dígame usted. Si yo tengo un agua neutra, quiere decir que agua pura, solamente agua. Entonces yo quiero que esa agua sea ácida. ¿Qué puedo agregar? ¿Qué tipo de sustancia puedo agregar? ¿El cloro? A ver, si agrego cloro. Si agrego cloro al agua, ¿no es cierto? ¿Qué voy a tener? Lo que ella dice es esto. ¿Qué voy a tener acá? Un ácido clorhídrico más un ácido hipoclorito. Un ácido muy fuerte y un ácido muy débil. Si yo tengo agua pura, entonces quiero tener agua ácida, puedo agregar esta sustancia, pero esta sustancia, así como está escrita, es gas, ¿no es cierto? Pero en la naturaleza esto no existe, ¿ya? En la naturaleza existen aguas ácidas, pero no de este tipo, ¿no? Pueden haber lugares en la Tierra donde haya liberación de cloro, se ponga en contacto, podría ser, ¿no? Pero el agua, por ejemplo, que está en la atmósfera, ¿no es cierto? Cuando llueve, ese vapor de agua se enfría, se condensa y disuelve las sustancias gaseosas que están en la atmósfera al caer a la Tierra, al precipitarse. ¿Qué gases tenemos en la atmósfera? ¿Se acuerdan? ¿Qué tipo de gases? Que sean ácidos, por ejemplo. Tenemos dióxido de carbono, tenemos dióxido de azufre, tenemos gases de este tipo. Entonces, vean, agua más dióxido de carbono, ¿qué tengo? Dióxido de azufre más agua, ¿qué tengo? Dióxido de nitrógeno más agua, ¿qué tengo? Entonces, el agua de lluvia, las pequeñas gotitas caen, atraviesan la atmósfera y van disolviendo este tipo de gases. Y este tipo de gases están en la atmósfera. En algunos lugares en mayor cantidad, en mayor concentración que en otros lugares. ¿Producto de qué? De los fenómenos naturales, ¿no es cierto? De los volcanes, los incendios y la actividad industrial más, y el funcionamiento de los vehículos, las máquinas y los motores, todos estos gases están en la atmósfera. Entonces, a ese tipo de lluvia se llama lluvia ácida, ¿se acuerdan? Entonces aquí dióxido de carbono más agua, ¿qué se forma? Ácido carbónico. Aquí, este de aquí hay que borrar. Bórralo, es dióxido de azufre, ¿ya? Así como está acá. Dióxido de azufre en agua se forma ácido sulfuroso. Dióxido de nitrógeno en agua, ácido nítrico más ácido
nitroso. Fíjense entonces, esta agua cae a la tierra como agua ácida. Entonces esas son las aguas ácidas. Existen aguas ácidas por ese motivo. Por ese motivo. Y también hay aguas alcalinas. Aguas alcalinas. ¿Y cuáles serán las aguas alcalinas? Yo puedo decir aguas ácidas son aquellas aguas que tienen sustancias gaseosas disueltas. Puedo decir, está bien. Fíjense, aguas ácidas son aquellas aguas que tienen sustancias disueltas en su seno. O sea, sustancias gaseosas disueltas. ¿Cuáles son esas sustancias gaseosas? Dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, dióxido de carbono y otros gases más. Ahí tienen ustedes las ecuaciones. Entonces, esas son las aguas ácidas. Y las aguas alcalinas, ¿cuáles son? Aguas alcalinas son aquellas aguas que tienen, ¿qué tipo de sustancia? Que tienen disueltas sustancias sólidas, ¿no es cierto? Sustancias sólidas. ¿Qué tipo de sustancia entonces? Sólidas. Sólidas. ¿Qué tipo de sustancia? Para que sea un agua alcalina. Si yo digo agua alcalina, ¿qué pH va a tener esa agua? Entre 7 y 14, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, si esta sustancia se disuelve en agua, ¿qué se va a formar? Se va a formar un álcali, ¿no es cierto? Y esta va a ser agua alcalina, entonces está bien. Hidróxido de sodio, carbonato de sodio, cualquier álcali que se disuelva en agua va a generar una agua alcalina. Y son sustancias sólidas estas. Y luego estarán las aguas neutras. Aguas neutras. Entonces, resumiendo, aguas ácidas son aquellas aguas que tienen disueltas sustancias gaseosas. ¿Qué sustancia gaseosa? Dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, dióxido de carbono, aguas ácidas. Aguas alcalinas, aquellas aguas que tienen disueltas sustancias sólidas. ¿Y qué sustancia sólida? Compuestos de calcio, compuestos de sodio, aluminato, sales, hidróxidos, óxidos, muchas sustancias, que da lugar a que tenga un pH alcalino, así como este. Y aguas neutras, aquellas que tienen en equilibrio, pues, sustancias gaseosas y sustancias alcalinas. Entonces, fácil darse cuenta cuáles son las aguas ácidas, aguas alcalinas y las aguas neutras. Muy bien, eso es importante entonces recordar. Hablemos de dureza de aguas. Dureza de agua. Las aguas duras son aquellas aguas que tienen disueltas sustancias como bicarbonatos de calcio y magnesio. Y también en forma de sulfatos, nitratos, cloruros.
Por supuesto, de calcio y magnesio. De calcio y de magnesio. Entonces, ¿cuáles son las aguas duras? Son aquellas aguas naturales, ¿ya? Que tienen disueltas sustancias de calcio y de magnesio, que pueden estar como bicarbonatos, ¿no? O como sulfatos, nitratos o cloruros. Esas son las aguas duras. Entonces, como bicarbonatos, por ejemplo. Como bicarbonato. ¿Qué se llama esta sustancia? ¿Y qué se llama esta otra? Vamos. La primera es bicarbonato de calcio. Bicarbonato de calcio. ¿Y esta? Bicarbonato de... Bicarbonato de magnesio. Magnesio. Muy bien, bicarbonato de magnesio. Por un lado como bicarbonato. Luego como sulfatos también son muy poco solubles los sulfatos, casi insolubles son, de calcio y magnesio. Estos son más solubles, nitrato de calcio y también nitrato de magnesio. Cloruro de calcio y cloruro de magnesio, ¿se dan cuenta? Entonces, como bicarbonatos de calcio y magnesio, como sulfatos de calcio y magnesio, como nitrato de calcio y magnesio, y como cloruros de calcio y magnesio. Ese conjunto de sustancias son las que le dan el carácter de dureza al agua. Entonces, si las aguas tienen elevadas concentraciones de estas sales, ya sean como nitrato, por ejemplo. Bueno, aquí vamos a poner el nitrato mejor al otro lado para que aquí al otro lado vamos a poner. Sí. Ahí. Nitrato de calcio. Nitrato de magnesio. Cloruro de calcio. Separado por punticom. Aquí tengo un cloruro de calcio. Cloruro de magnesio. Y los sulfatos correspondientes también, ¿no? Sulfato. Sulfato de calcio. A un solo lado tenemos que acostumbrarnos a poner sulfato de calcio y sulfato de magnesio. Estos son poco solubles, ya, pero están incluidos acá. Cuando se define dureza de agua, entonces, son aquellas aguas que tienen disueltas sustancias como bicarbonatos y carbonatos. Todas estas salen de calcio, miren, y magnesio. Entonces, las aguas naturales tienen un conjunto de sales disueltas. Las aguas naturales. No solamente tienen estas sales, tienen silicato, aluminato, fosfato y otras sustancias más, ¿cierto? Muchas sustancias. Y si yo retiro del agua todas esas sustancias por algún método físico o químico, yo retiro, saco del agua esto, son sólidos todo esto, que están disueltas estas sustancias. Entonces voy a tener agua pura, químicamente pura, ¿cierto? Que se acidifica al momento. Y yo le saco lo sólido y los compuestos gaseosos se disuelven en el agua rápidamente. Entonces, esas son las aguas duras. Y si esas aguas tienen elevadas concentraciones de estas sales, son muy duras. Si tienen menos cantidad de estas sales, son medianamente duras. Si tienen pequeña cantidad, aguas duras. Y después digo, aguas blandas. A ver, ¿qué me dicen ustedes? ¿Cuáles serán las aguas blandas? ¿Cuáles serán? Entonces, aguas muy duras. Hay agua semidura. Agua semidura. Aguas duras.
agua semiblanda, o sea, relativamente blanda y blanda. Y puedo poner agua muy blanda también, fíjense. Entonces hay escalas así, que algunos libros traen así. Agua muy blanda. O en algunos casos se dice agua extremadamente dura, agua, este, agua blanda y agua muy blanda. Pueden haber tres clasificaciones, tres categorías, o cuatro o cinco, así como en este caso. Entonces, los libros vienen de esa manera. ¿Y en qué unidades se mide la dureza de agua? Unidades. ¿En qué unidades? Se mide generalmente en parte por millón. ¿Por qué se utiliza parte por millón? Las partes por millón son unidades de medida de concentración, ¿cierto? De sólido en agua. Porque son bajas concentraciones, por eso se miden partes por millón. Si tuviéramos elevadas concentraciones, elevada presencia de estas sales en el agua, entonces sería porcentaje, en porcentaje. Parte por millón se utiliza cuando son bajas las cantidades de estos sólidos en el agua. Entonces, una parte por millón, ¿a qué es igual? Vamos, ustedes saben ya. A 1 miligramo por litro. Esto también es igual a 1 gramo por ¿cuánto? Si esto es en 1 litro, aquí si digo gramo, ¿en cuánto va a ser? ¿Mm? En 1000 litros, ¿no es cierto? 1 gramo en 1000 litros. Entonces esto me da una idea a mí, esto de acá. Fíjense, o esto de acá también. Yo puedo tener un recipiente para que tenga una idea. 1 litro puedo tener acá y tengo 1 miligramo, ya sea de cualquiera de estas sal o de la suma. 1 miligramo, pesa 1 miligramo en una balanza de precisión y 1 litro de agua y lo agito. Ya tengo una parte por millón. O puedo tener 1000 litros, un tanque grande y solamente 1 gramito, miren usted, 1 gramo. Esa es una parte por millón. ¿No es cierto? Entonces la dureza de agua se mide en partes por millón. De ahí que se conoce lo siguiente, miren ustedes. Las aguas extremadamente duras pueden tener una dureza igual a 400 partes por millón. O un poco más, o más todavía. Las aguas medianamente duras, esto lo van a encontrar en las tablas ustedes, medianamente duras, pueden tener, por ejemplo, 150 partes por millón. Aquí un poco más, un poco menos. Y aguas blandas, de repente, entre 40 a 100 partes por millón. Ustedes lo van a encontrar en los libros, con un poquito de variación acá, no hay problema, puede ser. Y aguas muy blandas, que puede ser entre 0 a 40, 0 a 30 partes por millón. Entonces, estas aguas tienen poca presencia de las sales esas que hemos mencionado. Pequeña cantidad de sal en esta agua. Por eso, aguas blandas, muy blandas, y aguas muy duras, ya arriba de 200, 300 partes por millón, 400 partes por millón.
Esa agua que ustedes a veces la toman y le tienen un sabor, agua salada, dice la gente en el léxico popular, en el lenguaje popular, agua salada, dice. Entonces, son aguas que tienen altas concentraciones de esas sales, porque son sales, ¿cierto? ¿Qué tipo de sales? Esos sulfatos, esos bicarbonatos que hemos nombrado. Y se van a otro lugar, agua dulce, agua agradable, dice la gente. Quiere decir que tiene poca cantidad, de repente estamos por aquí nomás, poca cantidad de esa sal. Entonces, a eso se refiere, ¿no? Aquí en Santa Cruz el agua es dura, ¿ya? La concentración está de sales de calcio y magnesio. En el parque industrial está entre 180 y 300 partes por millón. Puede variar de una cuadra a otra cuadra, de un manzano a otro manzano, puede variar la calidad del agua. En un punto puede haber 300 y en el otro puede haber 180 o 200. Ustedes se van más al norte, se van por Guarne, por Montero, más o menos por aquí la dureza del agua. Es más blanda. Se van por Santa Fe y Apacaní, va por 100, 80 partes por millón, igual por la zona de Minero, zona de Ingenio Aguaí, por allá, entre 100 y 80 partes por millón. Zona de Okinawa, se van ustedes donde está el Ingenio Alcolero, Santa Cecilia, 30, 40 partes por millón, 20 partes por millón. Y se van a la zona de los Arenales, Palmasola, por este sector, también 60, 40 partes por millón. Entonces, esas son aguas blandas, miren ustedes cómo es variable. De una manera heterogénea están distribuidas las aguas duras en nuestra región, ¿no? Eso es importantísimo saber. Entonces, esas son las aguas duras. Ahora, veamos qué tipos de dureza hay. Tipos de dureza. Dureza temporal. Ya. Son aquellas aguas. Yo puedo decir, esta agua tiene una dureza temporal, puedo decir. Entonces, ¿cuáles son? ¿Qué significa eso? Son aquellas aguas que tienen disueltas sales de calcio y magnesio, pero como bicarbonatos. Ya ustedes tienen la fórmula de los bicarbonatos, la fórmula. Entonces, dureza temporal. Aguas con dureza temporal son aquellas aguas que tienen disueltas sales de calcio y magnesio como bicarbonato. Es decir, bicarbonato de calcio o bicarbonato de magnesio. Eso significa. Ahora veamos la dureza permanente. D de dureza. Dureza permanente. Son aquellas aguas que tienen disueltas sales de calcio y magnesio, pero como sulfatos, nitratos, cloruros, así. Básicamente esto. Hay otros tipos de sales también, como algunos silicatos, ¿no es cierto? Entonces, como sulfato de calcio, sulfato de magnesio, quiere decir esto. Nitrato de calcio, nitrato de magnesio. Cloruro de calcio, cloruro de magnesio. Eso significa. Esa es la dureza permanente. La dureza temporal se puede corregir
por calentamiento. Yo creo que nadie va a entrar, voy a cerrar esta de acá. Ya, por calentamiento. La dureza permanente se puede corregir por agregado de sustancias químicas u otros métodos. De todas maneras, cuando uno va a la industria, ya, cuando ustedes vayan a la industria y pregunten, oiga, ¿qué tipo de dureza tienen acá? Ellos no le entienden muy bien a la temporal ni la permanente. Ellos hablan de dureza total o simplemente dureza. Dureza total o simplemente dureza. Porque también se puede hablar de dureza magnésica, de dureza cálcica, ¿ya? Pero ese es un estudio más, un estudio adicional que se puede hacer. Entonces, dureza total simplemente. ¿Y cómo se corrige la dureza? Hay diferentes tecnologías. De aquí para adelante ya no vamos a hablar de dureza temporal ni de permanente. Ya ustedes saben cuál es la dureza temporal y cómo se puede eliminar. Saben que la dureza permanente también está conformada por sulfato, nitrato, cloruro de calcio y magnesio y algunas otras sales más. Y se puede corregir, se puede eliminar por agregado de sustancias químicas. Aquí, ¿qué sustancias químicas pueden ser los carbonatos, por ejemplo? Carbonato y otras sustancias más. Pero vamos a ver qué es lo que hace la industria. Dureza total. La industria, vamos a escribir acá. La industria elimina la dureza del agua. ¿Para qué? Para proteger o cuidar sus equipos. E instalaciones. Este es muy importante esto que estamos anotando. ¿Qué ocurre si la industria no elimina la dureza? Ahora vean, en nuestras casas nosotros hemos visto, todos los días lo vemos, este fenómeno que les voy a explicar a continuación. Por ejemplo, las duchas. Ustedes van, utilizan la ducha y con el tiempo el chorrito de agua es cada vez más finito, ¿no es cierto? Es decir, riega por todos lados porque se están tapando los orificios. ¿Y por qué se están tapando los orificios? A ver, dígame. ¿Por qué? Al menos cuando se utiliza agua caliente con más frecuencia es más rápido. Por el sarro. Se está formando sarro, muy bien. Y ese sarro es una sustancia de color casi blanca, ¿no es cierto? ¿Y qué será ese sarro? ¿Qué será? Son las sales. Son las sales que están disueltas en el agua, ¿no es cierto? Y se van pegando ahí a los orificios de la ducha o también en cualquier instalación. Entonces, es una reacción química que está ocurriendo ahí. ¿Cuál es esa reacción química? Es la siguiente. Aquí tengo el calcio. Ese es el bicarbonato de calcio. Este es el bicarbonato de magnesio. Algunas personas dicen, no, es el cloro. Nada que ver el cloro con esto de acá. Esto es lo que está ocurriendo. Entonces, ¿qué pasa con el calentamiento? Fíjense.
Se calienta esto, esta agua, ¿y qué se va a formar? El carbonato de calcio precipitado, el carbonato de magnesio precipitado, más dióxido de carbono en los dos lados, y agua. Y agua. Y ahí está. Entonces los orificios de la ducha, esos pasajes de agua, cada vez se hace más estrecho. ¿Por qué? Porque este es un precipitado. Esto es una flechita. Precipitado. Quiere decir que esta sal, ya, yo tengo una solución que tenga este soluto, yo caliento y se va a precipitar y se va pegando a los orificios y se van tapando con el tiempo. ¿Qué hay que hacer para resolver? Mecánicamente, ustedes lo han limpiado o alguien lo ha hecho. Agarra un alambre o algo y libera, limpia, ¿no es cierto? Así, esa es una manera mecánica. Físicamente están limpiando, que podría hacerse también de manera química, que podría limpiarse. Entonces, ¿cómo es la solubilidad de esta sal? Miren ustedes, vámonos al otro extremo. Ustedes, ¿cómo es la solubilidad de la sal? ¿Cómo se favorece la disolución de un soluto? Y esto lo han visto en química, sí, ustedes en otra química. ¿Cómo voy a favorecer la solubilidad de una sal? Yo tengo un soluto más un disolvente. ¿Qué tengo como resultado? Una solución. Tengo una solución o una disolución, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces tengo acá mi disolvente y voy a agregar un soluto. Este es el disolvente o solvente, que es agua, ¿no es cierto? Pensemos en el agua. Y voy a agregar un soluto. ¿Qué hago para que ese soluto se disuelva en agua? En el agua, acá. ¿Lo agrego y lo dejo ahí o hago algo para que se disuelva más rápido? Agitarlo. Muy bien, puedo agitar. Son factores que favorecen la solubilidad de ese soluto en el agua. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Calentarlo. Excelente, calentar. Muy bien. Ya, hablemos de calentar. Si yo tuviera, por ejemplo, miren, si yo tuviera agua acá y voy a agregar esta sustancia, bicarbonato. Voy a agregar. Ahí está, de calcio o de magnesio. Agrego acá. ¿Qué puedo hacer para que esta sal se disuelva en el agua y tenga yo mi solución? Aquí está, soluto más disolvente, agua, tengo la solución de bicarbonato de sodio, ¿no es cierto? ¿Qué puedo hacer para que esta sal se disuelva acá en esta agua? Puedo agitar y también puedo calentar, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes están haciendo tienen su té acá, ¿no es cierto? Tienen el agua y agregan el té y está frío. ¿Qué es mejor, en frío o en caliente, que rápido se disuelva, o cualquier otra solución? O agregan el azúcar, ¿no es cierto? Y ustedes lo dejan ahí, no se va a disolver, tienen que agitar. Están aplicando estos principios que han aprendido en química. Y si está caliente el té, mejor todavía, pues, ¿no es cierto? Más rápido se disuelve, ¿sí? Entonces la temperatura favorece la disolución de ese soluto en agua. En este caso yo tengo bicarbonato, voy a agitar y tengo mi solución. Y sigo agregando mayor cantidad, ya necesito calentar, ya no solamente agitando se va a disolver, necesito calentar. Pero ¿qué dice esto? ¿Qué entienden por esto? Miren,
La temperatura favorece la solubilidad de estas sales, porque lo real es esto. Esto quiere decir que al calentar no se disuelve, quiere decir, esta sal. Al calentar esta sal se forma un precipitado, quiere decir. Al calentar esta sal se forma un precipitado. Ese es el precipitado que tapan los orificios de la ducha que estamos hablando. Ese precipitado, la suma de estas sales, y también se suman acá los cloruros, los nitratos, por lo que hemos visto hace rato. Pero principalmente por calentamiento es la dureza temporal la que precipita, la que se corrige, la que se elimina. Entonces se dice que estas dos sales tienen una curva de solubilidad inversa. ¿Por qué? Porque la mayoría, atiéndame, la mayoría de las sales ya se ven favorecidas por el calentamiento en su disolución. O sea, se disuelven mejor al calentar. Se favorece su disolución de esas sales, de la mayoría. Pero estas son una excepción. Al calentar más bien se hacen insolubles. Tomar nota. Se hace insoluble y se precipita como carbonato de calcio y carbonato de magnesio y se va pegando en los orificios de las duchas. O cuando ustedes guardan, almacenan agua caliente en un termo, en un recipiente, o en un recipiente donde ustedes calientan agua todos los días, ¿han visto cómo se forma el sarro? Esto es lo que se está precipitando, estas dos sales. Entonces, por el calentamiento, ya más bien se hacen insolubles. Se hacen insolubles. Por eso se dice que tienen una curva de solubilidad inversa esta sal. Entonces, eso ocurre en nuestras casas, así. Algunas horas funciona la ducha y se está tapando con el tiempo. Aquí los recipientes donde calientan agua o almacenan agua también, cositas chicas, no más de 5, 10 litros, 3 litros. Imaginémonos la industria que utiliza cientos y miles de litros por día, que ocurra eso, que se forme sarro en sus máquinas, todo se va a destrozar, se va a echar a perder, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué ocasiona el hecho de que se formen estas sales? Miren, yo voy a tener acá una tubería, voy a tener un tubo. Y circula agua en este sentido, por ejemplo. Y voy a dibujar con otro color acá, lo siguiente. Con rojo lo voy a hacer. Circula agua. Y aquí, ¿qué se va a formar con el tiempo? Si es agua caliente, se va a formar en toda la parte interna de la tubería, se va a ir pegando el sarro que conocemos. Y aquí también. El sarro se va a pegar al tubo. Y va a quedar este pasaje cada vez más estrecho. ¿No es cierto? ¿Y qué ocasiona entonces esto? Ocasiona que haya una disminución de la transferencia de calor, porque este sarro tiene un bajo coeficiente de calor. Bajo coeficiente de transferencia de calor. Entonces se va a ir tapando esta tubería con el tiempo. Y hay casos en que sí se tapa completamente y apenas un chorrito circula por acá. Quiere decir que la gente se ha descuidado mucho. Los técnicos se han descuidado mucho. ¿Qué es el sarro? Es esto que se está formando, esto de acá. ¿No es cierto? Se va acumulando. Así como se acumula en los orificios de sus duchas, como se acumula en los recipientes donde guardan agua caliente o donde calientan agua simplemente. La industria tiene sus tuberías, ¿cierto? Donde circula agua. Tienen equipos donde calientan agua, equipos que generan vapor al calentar agua. Y todo ese fenómeno se forma ahí y el equipo se deteriora, se forman los sarros, disminuye la transferencia de calor. ¿Y eso en qué se traduce para la industria? ¿En qué se traduce? En pérdida, ¿no es cierto? En pérdida. Económicamente tiene su impacto. Entonces, ¿qué hace la industria? Le pone mucha atención al agua.
elimina la dureza. Esa es su agua dura que tiene en sus pozos, en el subsuelo. Ellos sacan el agua, la ablandan y así blanda la utilizan en sus procesos. Tienen que ablandar su agua. ¿Qué es ablandar agua? Es eliminar el calcio y el magnesio del agua. A eso se llama ablandar agua. El calcio y el magnesio son cationes que están presentes en el agua. Entonces, esos cationes hay que sacarlos de alguna manera. Existen métodos físicos y existen métodos químicos, ¿no es cierto? Y eso es lo que vamos a aprender. Estamos empezando. Entonces, hemos visto en esta clase dureza de agua. Hemos visto de que hay dureza temporal, dureza permanente. Hemos visto la solubilidad de estas sales, de los bicarbonatos, que por calentamiento más bien se tornan insolubles y no se tornan solubles como la mayoría de las sales. En otras palabras, son una excepción estas sales. Ese comportamiento que tienen es excepcional en relación a las otras sales frente al calentamiento, ¿cierto? Hemos visto los efectos que tiene la dureza del agua, qué significa para la industria. Entonces, necesariamente hay que sacar, hay que eliminar del agua esta sustancia, calcio y magnesio. Ya sea que estén en los bicarbonatos, estén en los sulfatos, en los nitratos o en los cloruros. Hay que sacar el calcio y el magnesio. Son cationes que representan al agua dura, ¿no es cierto? El calcio y el magnesio son cationes divalentes. Los cationes monovalentes no hay problema, no son incrustantes. El sodio, el potasio no. Pero los cationes divalentes sí son incrustantes, por lo tanto hay que retirarlos del agua. Y hacer eso por método físico o por método químico, que eso vamos a ver la siguiente clase, jóvenes. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? Entonces pueden ustedes leer libros sobre dureza de agua. Pueden ir leyendo eso, que es importante. ¿Ya? Hay mucha bibliografía en página Licenciado, biblioteca. ¿el libro de dureza va a ser el que sube en la plataforma? Voy a subir la clase, la estoy grabando y la voy a subir a Classroom, ¿ya? Ya le voy a pasar. ¿Cuándo va a pasar el código del Classroom? Le voy a pasar a la noche o mañana le voy a pasar el código de Classroom, ¿ya? Les voy a pasar. Listo, Ustedes van a poder ingresar y van a estar las clases grabadas ahí para que ustedes las vean las veces que sean necesarias. Y voy a poner también en la plataforma Moodle el programa analítico o también en Classroom, en esos dos lugares. ¿Ya? Pero vamos a pasar clases así por Zoom como lo estoy haciendo en este momento. Muy bien. ¿Hay consulta, pregunta? Bueno, nada más entonces. Se acabó la clase, jóvenes. Ha sido un gusto. Nos vemos el siguiente lunes en clase. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Muchas gracias. Hasta luego, Hasta luego. ingeniero. Que estén bien, hasta luego.